Hola, ¿cómo estás? Espero que bien y con ganas de aprender tres importantes reglas para defender exitosamente. Vamos a ver tres ejemplos y en cada uno iremos estudiando una de las reglas. Empezamos por esta posición donde el turno lo tienen las blancas y quiero que rápidamente mires, pienses qué jugarías con las blancas porque quiero saber si encuentras algo mejor que lo que hizo la jugadora de las piezas blancas. Bien, lo que ella hizo fue torre por A6. Allí estaba el peón, atacado por las dos piezas blancas y defendido solo por una. Entonces, torre por A6, gana el peón, pero va a descoordinarlo todo. Porque lo que sucede ahora es que las negras van a pasar al ataque y las blancas se van a ver en la obligación de defender. Es por eso que vamos a estudiar tres reglas importantes para defender exitosamente. Y la primera es, lleva a tu dama a la defensa. Te voy a decir de una vez cuáles son las otras dos. La segunda es, juega activamente, incluso si hay que sacrificar material para conseguirlo. Esto aplica para el ataque tanto como para la defensa. La tercera es táctica, explora jugadas tácticas escondidas. Estas son protagonistas en el ataque, pero especialmente salvadoras en la defensa. Seguimos aquí. Bueno, aquí hay que decir que las blancas deberían haber jugado algo como torre a B1 y bueno, seguir progresando en su posición, pero jugaron torre por A6 como decíamos y las negras respondieron con E4. Con un peón menos que perdieron allí en A6, las negras ahora están sacrificando otro, porque su objetivo es descoordinar a las blancas y lanzar un ataque con todo rápidamente. Las blancas tienen que tomar con el alfil porque la dama está defendiendo la torre y después de torre por A6 y dama por A6 tenemos una situación donde las blancas parecen tener mejores posibilidades y parece que tienen la ventaja gracias a su peón pasado. Se creería que esto debería darles la victoria, pero en realidad lo que ha sucedido con los últimos movimientos es que las negras han acelerado su ataque. Y esto se comprueba con las jugadas que vienen. Caballo por G3. Increíble sacrificio. Si las blancas lo aceptaran, es decir, tomaran el caballo, las negras podrían, aparte de tomar el peón claramente, en realidad podrían hacer dama E3 jaque, que después de rey F1 dejaría hacer dama por E4 y se habría abierto el espacio para que entre la torre y le cree todo tipo de problemas al rey blanco. Es por eso que este caballo no se puede tomar, no así tan fácilmente. Alfil G2, las negras entonces al tomar en G3 han recuperado un peón y ahora podemos decir que las blancas están obligadas a defender. Sigue caballo H5 y nuestra primera regla de esta lección, recordamos, es traer la dama a la defensa. Hay que decir que en esta partida traer la dama resultó insuficiente porque el mayor problema está en la torre que no coopera en esta tarea. Pero de todas formas, traer la pieza más poderosa a la defensa era un primer paso necesario y la conductora de las blancas así lo entendió. Por eso jugó dama C4. Se acerca hacia la zona en peligro. Siguió caballo F4, donde ya se está planteando una amenaza sencilla de mate, pero amenaza. Las blancas siguen acertadamente con un jaque para activar su dama más que por dar el jaque. Sigue F6 y dama E4. Apropiadamente defiende al alfil y parece que las blancas logran defenderse bien y parece que podrían continuar con el avance de su peón A hacia la coronación. Pero las negras siguen con su plan. Juegan F5. Nuevamente molestan a la dama para entorpecer su tarea defensiva. Afortunadamente a las blancas a la dama le quedaba esta casilla F3 para seguir defendiendo al alfil.
Pero sigue torre H4 y esto es muy fuerte. Amenaza ir a G4 y su inclusión está aumentando ya tremendamente la presión sobre el rey blanco. Juegan las blancas ahora, el rey se mueve a F1 saliéndose de la clavada que tenía sobre la columna y tiene pretensiones de escapar del ataque. Pero sigue torre H2. Y ahora vemos tres piezas atacando a este alfil que solo está defendido por 2. Sin embargo, apropiadamente las blancas interponen su dama con la intención de desarmar el ataque. Si las negras intercambiaran, hay que decir que el ataque de negros se acabaría. Veámoslos, dama por G3, F por G3 y estas dos piezas que trabajan en conjunto ya aquí no lo podrían hacer. Por ejemplo, si torre por G2 tendría la captura del caballo. Y si al revés, si caballo por G2 tendría rey G1, donde ya las negras tendrían que devolver una de las piezas. Entonces, lógicamente no es opción para las negras intercambiar damas. Apropiadamente las blancas trajeron su dama para hacer la defensa, pero las negras también lo entienden y no van a intercambiar damas. Juegan dama H6, las blancas siguen con A6 avanzando y sigue torre H1 jaque. Y aquí ya se inicia la secuencia final de mate que se apoya en que el caballo le está cortando la salida al rey blanco. Sigue alfil por H1, dama por H1, dama G1, la única opción, dama H3 jaque. No se puede ahora interponer la dama porque se perdería con el caballo, sigue rey E1 y dama por C3 es jaque, donde la torre recibe lo que se merece por no haber colaborado en la defensa. Bueno, esto sigue con rey D1, dama por A1, jaque, rey C2 y dama por G1. Bueno, lo que nos interesa de este ejemplo es que la dama, como pieza más poderosa, hizo todo lo posible por estar cerca de su rey para defenderlo. Eso es correcto y esa es nuestra regla. Al defender hay que traer la dama. Desafortunadamente, ya en lo concreto de la partida, las negras encontraron con astucia cómo descoordinar a las piezas blancas. En este segundo ejemplo vamos a ver cómo jugar activamente y cómo esto se convierte en un arma de defensa. Desde la propia apertura se juega activamente, defensa siciliana. En lugar de defenderse pasivamente, las negras contraatacan en el centro con su movimiento C5. Sigue caballo F3, caballo C6, alfil B5. Esta es la variante Rosolimo, muy parecida a la apertura española en este caso. G6 para desarrollar el alfil en fianqueto. Roque corto, alfil G7, lo hacen. C3 apropiadamente para reforzar el centro y con la intención de jugar D4. Caballo F6 atacando al peón. Torre E1 apropiadamente lo defiende, enroque corto y H3 un movimiento profiláctico. Sigue E5 y ahora esto se parece mucho más a la española, más con este juego de peones. D4, intercambio con el C, intercambio caballo por D4, caballo por D4, E por D4, dama por D4 y A6 ataca al alfil blanco. Este vuelve a A4 y juegan B5. Otra razón más para ver que esto es parecido a una española. Entonces se obliga al alfil blanco a retroceder y se ha preparado al mismo tiempo la casilla B7 para el alfil de las negras. Alfil B3 y D6. Este peón es débil y las blancas van a atacarlo. Por su parte, las negras tienen contrajuego atacando al peón en E4. Caballo C3, alfil B7, dama B4. La dama se sale de la diagonal del alfil en G7, ahora que las negras están apuntando con dos piezas sobre E4
y que podrían aprovecharse de esa situación insegura de la dama allí en D4 donde estaba para hacer un ataque descubierto. Además, la dama allí en B4 ocupa una casilla desde donde puede seguir mirando al débil peón D6. También, al haber jugado a B4, está evitando en cierto sentido que las negras jugaran por su parte B4 para expulsar al caballo de C3. Esto sigue con torre E8, donde ahora son 3 piezas las que atacan al peón E4, y gracias a que la dama blanca se ha quedado en la cuarta fila, el peón todavía sigue contando con 3 defensores también, con igual número de defensores. Alfil F4. No pasa lo mismo con este peón. Este peón es atacado por segunda vez. Está defendido solo por la dama. Las negras responden con alfil F8, donde es cierto que el alfil defiende con cierta pasividad, pero también está mirando a la dama blanca a través del peón. Así bueno, ya dos defienden a los dos pues en contra de los dos atacantes. Otra opción más activa aquí sería dama B6, que nos llevaría por la siguiente línea. Alfil por D6, A5, atacando a la dama, obligando a un intercambio de damas, donde finalmente se daría caballo por E4. Las blancas mantendrían un peón de más y podría darse una continuación como caballo C7, caballo por D6, caballo por E8 y torre por E8. Es una continuación de ejemplo. En una donde después de este tira y afloje habría casi igualdad material de 2 piezas menores de las negras a cambio de una torre y un peón de las blancas. Además, el alfil de G7 podría tomar en algún momento el peón de B2. Aún así, nada de esto ocurrió. Las negras jugaron alfil F8 y las blancas respondieron con alfil G5, clavando al caballo. Siguió H6, alfil por F6, dama por F6, alfil D5, torre a B8, intercambio de alfiles, caballo D5, y las blancas tienen ventaja porque su pieza menor es superior. Sigue dama D8, la dama estaba siendo atacada, torre a C1, se desarrolla la torre, alfil G7, el alfil vuelve a activarse, torre C6, las blancas aprovechan para atacar nuevamente al débil peón D6, ya que se retiró el alfil que estaba defendiendo. A5, activamente las negras instan a las blancas a tomar en D6 para simplificar las cosas por ese lado. De aceptarlo, si las blancas tomaran en D6, se harían allí los intercambios y las negras podrían finalmente recuperar al final de esa línea, recuperar el peón tomando en B2 con el alfil. Las blancas, por lo tanto, se abstienen de tomar en D6, no quieren dejarle esa opción a las negras de recuperar el peón. Sigue torre B8 y ahora las blancas juegan con el peón amenazado a B4. Dama por B4 y dama por B4, donde se renueva la amenaza sobre el peón débil D6. Ahora sin que las negras tengan la opción de tomar al final en B2. Pero las negras responden activamente con dama H4, que hace contrajuego atacando al peón E4 y también acercándose al campo blanco. Sigue torre por D6 y alfil F8. Tal vez se debería haber jugado aquí torre E2, pero bueno. Torre por D6, alfil F8, dama D4, alfil por D6, caballo F6 jaque. Y las blancas han maniobrado con precisión para recuperar el material. Sigue rey F8, dama por D6 jaque,
rey G7, caballo por E8 jaque, torre por E8 y dama D5. La dama blanca defiende a tiempo en E4 y también al peón A2. Ataca a la vez al peón débil en B5 y además mira al peón F7, lo cual podría acompañarse de un pasaje de su torre hacia F3 tal vez. Las negras en esta situación no pueden responder pasivamente, no pueden aferrarse a defender el peón suelto en B5. Por eso prefieren jugar torre C8. Esto sigue dama por B5, torre C2. Activamente se puede atacar a la posición blanca. Torre E2. Si las blancas jugaran G3, las negras no deberían tomar el peón porque entrarían en pasividad. Y esto reactivaría el ataque de las blancas. Jaque, rey H7, torre B1, donde por ejemplo si las negras siguieran con su pasividad tomando el otro peón, las blancas ganarían con torre B8 y la amenaza que viene de dar mate. Entonces aquí no hay que tomar este peón, sino que contra G3 lo mejor es jugar dama F6, que ataca nuevamente, donde podría seguir torre E2, después de este jaque y rey G2, se llegaría a un final similar al que se dio en la partida. Pero bueno, lo que ocurrió aquí fue que en este momento, después de dama H4, las blancas jugaron torre E2, esto fue lo que verdaderamente ocurrió y las blancas así proponen liquidar a un final de damas. Sigue torre C1 jaque, rey H2, dama F4 jaque, G3, dama F3 con una amenaza letal. Puede ser con dama o con torre. Pero está dama B2 que interrumpe a tiempo la amenaza de mate. Rey H7, dama por C1, se toman las torres. Y las negras han jugado activamente. Las blancas deciden liquidar a un final con dos peones que se vuelven uno de más. Luego de que la dama sigue, como decíamos, jugando activamente, las negras. Y las blancas tienen que traer su dama a defender, dama F4. Se puede tomar este peón y como decíamos solo queda un peón de más a favor de las blancas. Con el juego activo de las negras, estas logran sacar las tablas a pesar de su desventaja material. Importante entonces resaltar cómo el juego activo se convierte en la mejor defensa. Y aquí tenemos el último ejemplo para observar la tercera regla defensiva. Es el turno de las blancas, quienes tienen diferentes movimientos, 3 o 4, a su disposición como opciones buenas. Vemos que las negras han perdido la calidad, pero están amenazando al rey blanco con varias piezas. Es en este momento cuando las blancas encuentran un movimiento fantástico. Es una jugada táctica. Recuerda que la tercera regla nos habla de buscar tácticas que pueden ser la salvación de la defensa. Puedes ver una jugada táctica o tal vez dos, una secuencia que resuelva los problemas de defensa para las blancas. Bien, es H3. Se está sacrificando algo para activarlo todo, aprovechándose de una táctica que podría haber pasado desapercibida. Después de dama por H3, dama por F3. Una jugada que ofrece la dama en sacrificio y simultáneamente se ataca en G2 y a la vez ataca a la torre. Y de esta manera se soluciona el problema de defensa. Pero no es solo eso, cuando se juega activamente se puede pasar de defender a atacar súbitamente. Las negras caen, juegan torre por F3 y con esto
viene el jaque mate. Con torre C8 que desvía al alfil de la casilla a donde aterriza la otra torre para dar finalmente jaque mate. La partida ha terminado con este jaque mate espectacular. ¿Cuáles son nuestras 3 reglas para una defensa exitosa? Primera, hay que llevar la dama a la defensa. Al ser la pieza más poderosa, esta puede cumplir con diferentes tareas al mismo tiempo. Cuando ataca, puede hacerlo en múltiples direcciones y cuando defiende puede hacerlo en diferentes puntos débiles a la vez. Segunda, hay que jugar activamente. A veces es necesario incluso sacrificar algo de material, tal vez un peón o devolver material. Lo importante es conseguir actividad para responder en la defensa enérgicamente. Tercera, hay que buscar tácticas escondidas que trabajen a favor de la defensa. Como vimos en este último ejemplo, el problema de defender se soluciona súbitamente para las blancas una vez que encuentran las jugadas tácticas H3 y dama por F3. Para terminar esta lección te voy a dejar un pequeño ejercicio de tarea. Tienes que resolver el problema de defensa que afrontan las negras. Como ves, las negras están amenazadas de diferentes maneras y tomar el caballo no resuelve la situación. Las blancas a esto podrían responder tomando la torre, o mejor aún, tomando en G6. Y seguir con alfil por E4, que elimina un defensor y abre la posibilidad de jugar alfil G5 con un ataque devastador. Entonces, tomar el caballo no resuelve la situación. Las negras tienen serios problemas. Sin embargo, sí existe solución. ¿Cuál es esa solución? ¿La puedes ver? Hay 2 movimientos de defensa buenos. Escribe tus comentarios. Espero que esta lección de defensa te haya gustado y la compartas con tus amigos. Hasta pronto.